Bienvenidos a esta nueva edición de Agua Viva. Os mando un abrazo cariñoso desde Murcia. Soy Juan Carlos Parra y cada semana aproximadamente media hora en esta cita con Agua Viva para aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Llevo varios programas, en concreto 3, hablando acerca de la fuerza de amar, el libro de Martin Luther King. Un libro que ya tiene muchos años, es la edición que yo tengo de 1978, pero escrito lógicamente antes, y es un libro en el que se recogen los sermones de Martin Luther King, aquellos que compartió en ese movimiento por la liberación del pueblo de color en Norteamérica, en Estados Unidos. Estamos en el capítulo 4 titulado El amor en acción. Mando un abrazo con mucho cariño a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida, a toda la audiencia de Onda Paz, de Dynamis Radio y, cómo no, a los que nos seguís en YouTube o en nuestro podcast. Y ahora sí, capítulo 4, El amor en acción. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La grandeza de espíritu de Jesús ha sido descrita pocas veces en el Nuevo Testamento con tanta claridad y solemnidad como en las palabras pronunciadas desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la cúspide del amor. No comprenderemos plenamente el profundo sentido de la plegaria de Jesús hasta después de haber visto que el texto comienza por la palabra entonces. En el versículo precedente leemos: cuando llegaron al lugar denominado Calvario, le crucificaron allí y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús dice: Padre, perdónalos. Entonces, cuando se precisaba en los abismos de una agonía espantosa, entonces, cuando el hombre se había rebajado hasta lo más ínfimo, entonces, cuando las manos perversas de la criatura habían intentado crucificar al único Hijo del Creador, entonces Jesús dice: Padre, perdónalos. Este entonces hubiera podido ser muy distinto. Hubiera podido decir: Padre, véngate. O Padre, desencadena el rayo poderoso de tu cólera justa y destrúyelos. O incluso: Padre, abre las esclusas de la justicia e inúndalos con la avalancha del merecido castigo. Pero su respuesta no fue esta. Aún sometido a una agonía indecible, soportando un dolor atroz, menospreciado y rehusado, no obstante grita: Padre, perdónalos. Fijémonos en las 2 lecciones fundamentales que pueden ser extraídas de este texto. En primer lugar, es una expresión maravillosa de la habilidad de Jesús para unir palabra y acción. Una de las grandes tragedias de la vida es que todos los hombres raramente establecen un puente entre la práctica y la teoría, entre el hacer y el decir. Muchos de nosotros estamos trágicamente divididos por una esquizofrenia tenaz. Por una parte, profesamos con orgullo ciertos principios sublimes y nobles, pero por otra, practicamos desgraciadamente la antítesis exacta de estos principios. Demasiado a menudo, nuestras vidas se caracterizan por el vigor del credo y la anemia de la acción. Discurseamos elocuentemente sobre nuestro compromiso con los principios del cristianismo, pero nuestras vidas están saturadas de las prácticas del paganismo. Proclamamos nuestra adhesión a la democracia,
pero desgraciadamente practicamos la oposición exacta al credo democrático. Hablamos con pasión de la paz y nos preparamos constantemente para la guerra. Hacemos alegatos fervientes en favor de la vía alta de la justicia y caminamos con decisión por el bajo camino de la injusticia. Esta extraña dicotomía, este abismo doloroso entre lo que debe ser y lo que es, representa el lado trágico del peregrinaje terrestre del hombre. Sin embargo, en la vida de Jesús descubrimos que existe este puente. En la historia no ha existido nunca un ejemplo más sublime de identidad entre la palabra y la acción. Durante su predicación por los soleados pueblos de Galilea, Jesús habla con entusiasmo del perdón. Esta extraña doctrina despierta el espíritu curioso de Pedro. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro quería ser fiel a la ley y a la estadística, pero Jesús respondió que el perdón no tenía límites. No digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, el perdón no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Un hombre no puede perdonar 490 veces sin que el perdón se integre en la misma estructura de su ser. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente. Jesús enseñaba a sus discípulos a amar a sus enemigos y a orar por aquellos que los menospreciaban. En los oídos de muchos, esta enseñanza sonaba a música extraña, venida de un país desconocido. Sus vidas estaban orientadas a la reparación según la antigua tradición de la ley del talión, y Jesús les enseña que solo por un amor creador a los enemigos podemos convertirnos en hijos de su Padre que está en los cielos, y también que el amor y el perdón son necesidades absolutas para una madurez espiritual. Llega el momento de la prueba. Cristo, Hijo inocente de Dios, es clavado en una cruz y padece una dolorosa agonía. ¿Es que todavía queda allí lugar para el amor y el perdón? ¿Cómo reaccionará Jesús? ¿Qué dirá? La respuesta a estas preguntas estalla con un esplendor majestuoso. Jesús levanta la cabeza coronada de espinas y grita palabras de proporciones cósmicas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el momento más bello de Jesús. Es la respuesta celestial a su cita terrenal con el destino. Como mejor nos daremos cuenta de la grandeza de esta plegaria es comparándola con la naturaleza. En la finalidad de su propia estructura impersonal, la naturaleza no perdona. Ante los gritos suplicantes del hombre, sorprendido por un furioso huracán, o el grito de angustia de un albañil al caer del andamio, la naturaleza solo expresa una indiferencia fría, tranquila y desapasionada. Debe permanecer fiel eternamente a sus leyes fijas e inamovibles. Cuando estas leyes son violadas, no le queda otra solución que seguir inexorablemente su camino uniforme. La naturaleza no perdona, no puede perdonar. O bien, comparad la plegaria de Jesús con la lentitud del hombre para perdonar. Vivimos según una filosofía que quiere que la vida consista en vengarse o en salvar el tipo. Nos inclinamos ante el altar de la venganza. En Gaza, Sansón, ciego, ora con fervor por sus enemigos, pero por su destrucción.
La posible belleza de la vida humana es afeada constantemente por el retorno incesante del deseo humano de venganza. Comparad ahora la plegaria con una sociedad que no está muy dispuesta a perdonar. La sociedad debe tener sus modelos y sus normas, debe tener sus controles legales y sus frenos jurídicos. Los que caen bajo las normas y los que infringen las leyes son abandonados en un negro abismo de condenación y ya no tienen la esperanza de una segunda oportunidad. Preguntad a una mujer joven que después de unos momentos de pasión desbordante se ha convertido en madre de un hijo ilegítimo. Ella os dirá que la sociedad es muy lenta en perdonar. Interrogad a un funcionario que en un momento de negligencia ha traicionado la confianza pública. Os dirá que la sociedad es lenta en perdonar. Id a una prisión e interrogad a sus ocupantes, que han escrito líneas vergonzosas en las páginas de su vida. Desde detrás de las rejas os dirán que la sociedad es lenta en el perdón. Avanzad hasta las celdas de los condenados a muerte y hablad con las trágicas víctimas de la criminalidad. Mientras se preparan para la marcha patética hacia la silla eléctrica, entre gemidos desesperados, exclaman que la sociedad no perdona. La pena de muerte es la afirmación final por la cual la sociedad declara que no perdona. Esta es la historia constante de la humanidad. Los océanos de la historia están agitados por las olas incesantes de las venganzas. El hombre no se ha elevado nunca por encima del orden de la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A pesar del hecho de que la ley de la venganza no resuelve ningún problema social, los hombres continúan siguiendo sus desastrosos imperativos. La historia está llena de ruinas de las naciones y de los individuos que han seguido este camino erróneo. Desde lo alto de la cruz, Jesús ha proclamado solemnemente una ley más alta. Sabía que la vieja filosofía del ojo por ojo dejaría ciego a todo el mundo. No intenta vencer el mal con el mal. Vence el mal con el bien. Crucificado por el odio, responde con el amor. ¡Qué magnífica lección! Podrán nacer y desaparecer las generaciones y los hombres continuarán adorando al Dios de la venganza e inclinándose ante el altar del desquite, pero siempre oímos un grito lacerante de esta noble lección del Calvario. Solamente la bondad puede extirpar el mal. Solamente el amor puede vencer al odio. La plegaria de Jesús en la cruz nos da una segunda lección. Es una manifestación de la conciencia que tiene Jesús de la ceguera intelectual y espiritual del hombre. No saben lo que hacen. Su mal era la ceguera, su necesidad, la luz. Debemos reconocer que Jesús no fue clavado en la cruz solamente por el pecado, sino también por la ceguera. Los hombres que gritaron, «Crucifícale», eran menos malos que ciegos. La plebe escarnecedora que rodeaba el camino del Calvario estaba compuesta por hombres más ciegos que malvados. No sabían lo que hacían. ¡Qué tragedia! La historia abunda en testimonios de esta tragedia vergonzosa. Hace siglos,
un sabio llamado Sócrates se vio obligado a beber cicuta. Los hombres que exigían su muerte no eran malos, ni tenían sangre de demonios en las venas. Al contrario, eran sinceros y respetables ciudadanos de Grecia. Sostenían que Sócrates era ateo porque su concepto de Dios tenía una profundidad filosófica que iba más allá de los conceptos tradicionales. Sócrates fue inducido a la muerte no por maldad, sino por ceguera. Saulo no tenía mala intención al perseguir a los cristianos. Era un devoto sincero y consciente de la fe de Israel. Pensaba que iba por el buen camino. Perseguía a los cristianos no por falta de rectitud, sino por falta de luz. Los cristianos que emprendieron las persecuciones infamantes y las inquisiciones vergonzosas no eran hombres malos, sino hombres equivocados. Los eclesiásticos que creían tener la misión divina de oponerse al progreso de la ciencia bajo la forma del sistema planetario de Copérnico o de la teoría de Darwin sobre la evolución, no eran malvados, sino que estaban mal informados. Las palabras de Cristo en la cruz expresan una de las tragedias más hondas y trágicas de la historia. No saben lo que hacen. Esta trágica ceguera se expresa hoy de muchas maneras. Algunos todavía consideran que la guerra es la solución de los problemas del mundo. No es que sean malos, al contrario, son ciudadanos buenos, respetables, cuyas ideas están investidas con la toga del patriotismo. Hablan del equilibrio del terror. Creen sinceramente que la carrera de armamentos tendrá consecuencias beneficiosas. Así pues, reclaman insistentemente bombas mayores, reservas nucleares más importantes, proyectiles balísticos más rápidos. La prudencia, nacida de la experiencia, nos podrá decir que la guerra es un hecho caduco. Quizás en alguna época la guerra desempeñó el papel de un bien negativo al impedir la expansión y el desarrollo de un poder malvado, pero la fuerza destructiva de las armas modernas elimina hasta esa posibilidad de que la guerra sirva como bien negativo. Si admitimos que la vida vale la pena de ser vivida y que el hombre tiene derecho a sobrevivir, debemos encontrar otra alternativa para la guerra. En una época en la que los vehículos espaciales surcan el cosmos y los proyectiles dirigidos trazan sus curvas mortales en la estratosfera, ninguna nación puede pretender la victoria en una guerra. Una guerra limitada no dejaría más que una herencia catastrófica de sufrimiento humano, de desorden político y de desilusión espiritual. Una guerra mundial, Dios nos libre de ella, solo dejaría un rescoldo bajo la ceniza como testimonio mudo de una especie humana cuyo desvarío le había llevado a una muerte prematura. Existen también los que creen que el desarme es un mal y la negociación internacional una tremenda pérdida de tiempo. Nuestro mundo está amenazado por la siniestra perspectiva de la aniquilación atómica, porque aún son demasiados los que no saben lo que hacen. Fijaos también en cómo la verdad de este texto se revela en las relaciones raciales. La esclavitud en América ha sido perpetuada por la malicia humana. En realidad, la causa fundamental del régimen de esclavitud puede atribuirse en gran medida al factor económico. Los hombres se han convencido de que un régimen tan provechoso económicamente debía ser justificable moralmente. Han formulado y elaborado teorías de superioridad racial. Sus razonamientos han disfrazado falsedades
evidentes con los bellos ornamentos de la rectitud. Esta trágica tentativa de dar un apoyo moral a un sistema económicamente aprovechable ha dado lugar al nacimiento de la doctrina de la supremacía blanca. Han sido citadas la religión y la Biblia para cristalizar el statu quo. Se ha acudido a la ciencia para proporcionar un fundamento intelectual al sistema de la esclavitud. Alguien ha argumentado que la inferioridad del negro es una bella fórmula de silogismo aristotélico. Todos los hombres, dicen, están hechos a imagen de Dios. Sin embargo, como todo el mundo sabe, Dios no es negro. Por tanto, el negro no es un hombre. Así pues, los hombres han mezclado indebidamente las ideas de la religión, la ciencia y la filosofía para justificar la doctrina de la supremacía blanca. Esta idea no tardó en aparecer impresa en todos los manuales y fue predicada desde todos los púlpitos. Se convirtió en parte integrante de la cultura. Y entonces, unos hombres adoptaron aquella filosofía no para racionalizar una mentira, sino como expresión de una verdad definitiva. Llegamos a creer sinceramente que el negro es inferior por naturaleza y que Dios quiere la esclavitud. En 1857, el sistema de esclavitud se benefició de su más importante soporte legal gracias a las deliberaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la resolución Dred Scott. El tribunal afirmó que el negro no tiene ningún derecho que deba ser respetado por el blanco. Los jueces que emitieron este juicio no eran hombres malvados. Al contrario, eran hombres respetables y abnegados, pero eran víctimas de la ofuscación espiritual e intelectual. No sabían lo que hacían. El régimen de la esclavitud fue perpetuado en gran parte por personas sinceras, pero espiritualmente ignorantes. Este trágico ofuscamiento se encuentra también en la segregación racial, esta prima hermana de la esclavitud. Algunos de los más ardientes defensores de la segregación son sinceros en sus creencias y conscientes en sus motivaciones. Aunque algunos hombres sean segregacionistas solo por motivos de oportunismo político y ventajas económicas, cualquier resistencia a la integración no es otra cosa que un combate de retaguardia de los fanáticos profesionales. Hay quien piensa que su esfuerzo por mantener la segregación es lo mejor para él, para sus hijos y para la nación. Muchas personas frecuentan las iglesias y están muy arraigadas en la fe religiosa de sus padres. Instados a justificar religiosamente su convicción, sostendrán que Dios fue el primer segregacionista. Los pájaros rojos y los blancos no vuelan juntos, dicen. Insisten en que sus puntos de vista sobre la segregación pueden explicarse socialmente y fundarse sobre una base moral. Instados a justificar su convicción en la inferioridad del negro, recurren a algún escrito pseudocientífico y sostienen que el cerebro del negro es menor que el del blanco. No saben o no quieren saber que la idea de una raza inferior o superior ha sido refutada con la mayor evidencia por la ciencia antropológica. Importantes antropólogos como Ruth Benedict, Margaret Mead, Melville J. Herskovits están de acuerdo al decir que si bien en cada raza puede haber individuos inferiores o superiores, no existe una raza inferior o superior. Y los segregacionistas no quieren reconocer que la ciencia ha demostrado que existen 4 grupos sanguíneos y que estos 4 grupos se encuentran en cualquier grupo racial. Creen ciegamente en el valor eterno de una mal llamada segregación
y en la verdad intemporal de un mito denominado supremacía blanca. ¡Qué tragedia! Se ha crucificado a miles de negros por una ofuscación de las conciencias. Como Jesús en la cruz, debemos mirar a nuestros opresores y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debe resaltar sobre todo lo que he intentado decir, que la sinceridad y la conciencia no son suficientes por sí mismas. La historia ha demostrado que estas nobles virtudes pueden degenerar en vicios trágicos. Nada hay tan peligroso en el mundo como la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Shakespeare ha escrito: hasta las cosas más dulces se vuelven agrias por sus actos. Los lirios, al pudrirse, huelen peor que la mala hierba. Como primera guardiana moral de la comunidad, la Iglesia debe pedir a los hombres que sean buenos y bien intencionados. Ha de exaltar las virtudes que nos proporcionan un corazón de niño y una conciencia delicada. Pero ahora y siempre, la Iglesia debe recordar a los hombres que la falta de inteligencia, de bondad o de conciencia pueden convertirse en fuerzas brutales que conduzcan a vergonzosas crucifixiones. No se debe dejar de recordar a los hombres que tienen la responsabilidad moral de ser inteligentes. No hemos de admitir que en no pocas ocasiones la Iglesia ha descuidado esta exigencia moral de enseñanza. Llegó a hablar como si la ignorancia fuese una virtud y la inteligencia un crimen. Por su oscurantismo, su estrechez espiritual y su resistencia a una nueva verdad, ha incitado inconscientemente a sus fieles a mirar de reojo la inteligencia. Pero si reivindicamos el nombre de cristianos, haremos muy bien evitando la ceguera moral e intelectual. El Nuevo Testamento nos recuerda la necesidad del conocimiento. Nos manda a amar a Dios no solo con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, sino también con todo nuestro entendimiento. Al descubrir la ofuscación de la mayoría de sus adversarios, el apóstol Pablo declara: yo declaro en favor suyo que tienen celo por Dios, pero no según la ciencia. La Biblia no deja de recordarnos el peligro del celo sin ciencia y de la sinceridad, el peligro de la sinceridad sin inteligencia. Tenemos, pues, la misión de vencer al pecado y al mismo tiempo la misión de vencer la ignorancia. El hombre moderno tiene una cita con el caos. Por una parte, por culpa de la malicia y por otra, de la estupidez. Si la civilización occidental, como 24 años antes de ella, continúa degenerando hasta caer sin esperanza en un abismo sin fondo, la causa no estará únicamente en su innegable culpabilidad, sino también en su espantosa ofuscación. Y si la democracia italiana se desintegra progresivamente, será debido tanto a una falta de conocimiento como a una falta de afán de justicia. Si el hombre moderno continúa decidido a coquetear con la guerra y transforma, llegado el caso, su habitáculo terrestre en un infierno que ni él mismo, Dante, hubiera podido imaginar, será el resultado de una malicia evidente y de una flagrante estupidez. No saben lo que hacen, dijo Jesús. La ceguera era su confusión habitual. He aquí el núcleo de la cuestión. Deseamos ser ciegos. Contrariamente a la ceguera física, que por lo común es el resultado de fuerzas naturales que escapan al control de los individuos a quienes afecta, la ceguera intelectual y moral es un dilema que se plantea al hombre a causa del mal uso de su libertad y de su incapacidad para usar plenamente la inteligencia. Un día
aprenderemos que el corazón no estará nunca en orden mientras la cabeza esté en desorden. Esto no quiere decir que la cabeza pueda estar en orden si el corazón no lo está. Solo mediante la unión de la cabeza y el corazón, de la inteligencia y de la bondad, el hombre puede llegar a la plenitud de su verdadera naturaleza. Eso no significa que haya que ser un filósofo o tener una formación universitaria avanzada para llevar una vida satisfactoria. Conozco a mucha gente de instrucción limitada que tienen una inteligencia y perspicacia admirables. La vocación a la inteligencia es una llamada a la apertura del espíritu, al juicio sano, al amor, a la verdad. Es un llamamiento a elevarse por encima del estancamiento, de la estrechez de espíritu, de la parálisis de la credulidad. No es necesario ser un gran sacerdote para tener el espíritu abierto, ni un sutil académico para emprender la búsqueda perseverante de la verdad. La luz ha venido al mundo. Una voz que grita a través de los siglos invita a los hombres a caminar hacia la luz. La vida terrestre se convertirá en una trágica elegía cósmica si el hombre no escucha esta voz. Y el juicio consiste, dice Juan, en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús no se equivocaba respecto a los hombres que lo crucificaron. No sabían lo que hacían. Padecían una terrible ceguera. Siempre que miro la cruz, dice Martin Luther King, me acuerdo de la grandeza de Dios y del poder redentor de Jesucristo. Me viene a la memoria la belleza del amor en el sacrificio y la majestad del servicio indefectible a la verdad, y me obliga a decir con John Bowring, me glorifico en la cruz de Cristo, dominando las ruinas del tiempo, toda la luz de la historia sagrada rodea su hecho sublime. Sería maravilloso si yo mirara también a la cruz y solo sintiese esta sensación sublime. Pero de una forma u otra, nunca consigo apartar los ojos de la cruz sin comprender también que simboliza una extraña mezcla de grandeza y pequeñez, de bien y de mal. Cuando miro esta cruz, pienso no solo en el poder ilimitado de Dios, sino también en la sórdida debilidad del hombre. Pienso en el estallido de la debilidad, pero también en el peso de la humanidad. Pienso en Cristo y en su perfección, y en el hombre y en su abyección. Debemos ver en la cruz el magnífico símbolo del amor vencedor del odio y de la luz vencedora de las tinieblas. Pero no olvidemos nunca, al proclamar esta gloriosa afirmación, que nuestro Maestro y Señor fue crucificado por la ceguera de los hombres. Los que crucificaron a Jesús no sabían lo que hacían. Y hasta aquí el capítulo 4 de La Fuerza de Amar, libro escrito por Martin Luther King, pero terminaremos La Fuerza de Amar ocupando programas de Agua Viva con el siguiente capítulo, Amad a vuestros enemigos, basado en Mateo 5, 43, 44 y 45. Eso es todo por hoy. Soy Juan Carlos Parra, te mando de nuevo un abrazo muy muy fuerte, que el Señor te bendiga y sigamos esta senda del perdón. Hasta la semana que viene.